Hola de nuevo. En este video vamos a hablar acerca de la caída no libre, que es una aplicación de ecuaciones diferenciales en el ramo de la mecánica. Como ustedes recordarán, en física se ha estudiado ustedes han estudiado intensivamente las leyes de movimiento de Newton. Y pues también han conocido lo que se conoce como la caída libre de un cuerpo. Esta sigue las leyes de Newton del movimiento uniformemente acelerado. Y bueno, esas leyes o estas ecuaciones pueden obtenerse también por ecuaciones diferenciales. Eh, Como ustedes recordarán, el diagrama básico de un cuerpo cayendo es este, en el que conocemos o queremos saber cuál es la velocidad que va a alcanzar al caer, y pues podemos conocer su masa y también la aceleración de la gravedad ejercida por el planeta que está trayendo al cuerpo. Y vamos a decir que el eje de avance en este caso va a ser el eje Y. Nuestro diagrama de fuerza solo nos indica que fuerza igual a masa por aceleración, pues es igual al peso del objeto, que en este caso la aceleración es gravedad, masa por gravedad. Tomando en cuenta que la aceleración es igual a la gravedad y es igual a la diferencial de velocidad con respecto al tiempo, podemos separar variables e integrar, de manera que la velocidad va a estar determinada por esta solución general en la que vamos a multiplicar la gravedad por el tiempo de caída más una constante de integración. Si tomamos en cuenta que cuando el tiempo es cero, la velocidad es igual a la velocidad cero, pues entonces al sustituir obtenemos que la constante de integración pues es simple y sencillamente esta velocidad inicial, y por tanto nuestra solución particular va a ser igual a esta, donde la velocidad va a ser igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Sin embargo, también nosotros sabemos que la velocidad está definida como la diferencia de posición entre el tiempo, y esta diferencial de posición con respecto al tiempo es igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial, de donde podemos separar variables e integrar para poder conocer una ecuación que nos permita conocer la posición del objeto mientras cae. Y esta ecuación es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 más la velocidad por el tiempo más otra constante de integración. Si nosotros conocemos la posición inicial del cuerpo, pues entonces podemos saber que la posición cuando el tiempo es igual a 0 es igual a la posición inicial, de donde obtenemos que se cancelan estas dos y nos da que la constante de integración pues simple y sencillamente es la posición inicial. Y obtenemos esta segunda ecuación para la posición de un cuerpo mientras cae en caída libre. Y esta nos dice que Y es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Estas dos ecuaciones, si ustedes recuerdan, pues son simple y sencillamente las de un movimiento uniformemente acelerado en caída libre. Básicamente, pues no necesitamos de alguna manera profundizar más en ella, porque estimo que ustedes la deben manejar ya bastante bien. Sin embargo, este modelo puede complicarse cuando tomamos en cuenta que en realidad las caídas de los objetos no van a ser libres. Realmente siempre vamos a tener una resistencia por la simple y sencilla presencia del aire atmosférico. Esta resistencia del aire atmosférico va a ser mayor o va a ser proporcional a la velocidad que vaya adquiriendo el cuerpo al caer. De manera que el diagrama ahora se modifica a este, en el que un cuerpo cuando cae va a caer por atracción de la gravedad, o más bien por su propio peso. Sin embargo, el mismo aire que se encuentre a su alrededor va a generar una fuerza de fricción que va a estar determinada por V
por la velocidad, donde V es un factor de resistencia. Este tipo de caída no libre es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, del paracaidismo, en el que es muy importante pues calcular muy bien va a ser el peso de la persona y el paracaídas, y también la resistencia que va a ofrecer el paracaídas al aire, para que nosotros como paracaidistas pues logremos llegar a tierra con una velocidad lo suficientemente baja para poder aterrizar suavemente sin generar pues perjuicios sobre nuestros cuerpos. ¿Ok? En ese diagrama de cuerpo libre tenemos que la sumatoria de fuerzas ahora, porque tenemos dos, va a ser igual a la masa por la aceleración y va a ser igual al peso que va en la misma dirección que la velocidad y la aceleración, pero hay que restar la resistencia que ofrece el aire al ir hacia el otro lado. Y como ya vimos, esta resistencia del aire va a depender de un factor de resistencia y de la velocidad que vaya obteniendo el cuerpo. Sustituimos la aceleración como la diferencial de velocidad con respecto al tiempo, y aquí no podemos cancelar la masa, de manera que nos queda que la diferencial de velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la gravedad menos el factor de resistencia entre la masa por la velocidad. Esta ecuación diferencial ya es un poco más compleja que la anterior de caída libre, y esta ecuación diferencial se puede ordenar de manera que tengamos que la V', que es la diferencial de velocidad con respecto al tiempo, pasamos el factor de resistencia entre masa por la velocidad de este lado, y esto es igual a la gravedad. Como podemos observar, esto es una ecuación diferencial lineal no homogénea que podemos resolver con el factor integrante, ya que es de primer grado. El factor integrante es el exponencial de la integral de la función p de x, que en este caso es v entre m. Y nos queda que el factor integrante pues es simple y sencillamente el exponencial de v, factor de resistencia entre masa por el tiempo. Multiplicamos ambos lados de la ecuación y hacemos la integración respectiva, de manera que la velocidad por el exponencial de v entre m por t' va a ser igual a la gravedad por el exponencial de vmt de t. Integrando, tenemos que la velocidad por el exponencial es igual a, fíjense que aquí tenemos u igual a e a la v entre m por t, de donde la diferencial de mu es e a la v entre m por t, pero nos falta el factor vm, la derivada del argumento, de manera que tenemos que dividir entre v entre m. Por ley del sándwich, m sube, y por eso obtenemos en este caso que la velocidad por el exponencial es igual a la masa entre el factor de resistencia por gravedad por el exponencial más la constante de integración. Y pasamos dividiendo el exponencial y tenemos que la velocidad va a estar determinada por la masa por la gravedad entre el factor de resistencia más una constante por el exponencial de menos factor de resistencia entre masa por tiempo. Fíjense que este es un signo menos, aunque se vea muy pegado aquí. Si conocemos de nueva cuenta la condición inicial, que a tiempo cero la velocidad es la velocidad inicial v0, sustituimos y pues el exponencial de menos 0 o 0 va a ser 1. Y tenemos que la constante de integración es simple y sencillamente la velocidad inicial menos masa por gravedad entre factor de resistencia. Sustituyendo, obtenemos esta primera ecuación que nos determina la velocidad con respecto al tiempo de un objeto cayendo, pero ahora caída no
libre, porque el factor de resistencia del aire se opone a la caída del cuerpo. De nueva cuenta, sabemos que la velocidad se define como la diferencial de posición con respecto al tiempo y podemos integrar por separación de variables, de manera que la posición del cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad entre el factor de resistencia por el tiempo menos m entre v por v0 menos mg entre v por el exponencial de menos v entre m por tiempo, más una constante integración. Y esta constante integración la vamos a determinar conociendo la posición inicial del cuerpo. De manera que podemos, al sustituir tiempo igual a 0, esto se elimina, esto se hace 1, y la constante integración va a ser igual a la posición inicial más este factor, más entre factor de resistencia por velocidad inicial menos masa gravedad entre factor de resistencia. Y nuestra ecuación particular, conociendo esa condición inicial, nos queda de esta forma. Que podemos factorizar este factor común y podemos entonces tener esta forma final en la que la posición va a estar determinada por la posición inicial más la masa por la gravedad entre el factor de resistencia por el tiempo más la masa entre el factor de resistencia por la velocidad inicial menos masa gravedad entre el factor de resistencia, que multiplica a 1 menos el exponencial de menos factor de resistencia entre masa por tiempo. Fíjense cómo pasamos de una ecuación bastante sencilla como era gt cuadrada entre 2 más v0 por t más y0 a esta mucho más compleja. Pero es porque estamos haciendo un estudio más realista, pero por lo tanto más complicado del fenómeno de caída de un cuerpo que estamos observando. La velocidad también vamos a recordarla, es igual a esta ecuación, mg entre v más v0 menos mg entre v por el exponencial de menos v entre m por t. Que es muy diferente de la ecuación más sencilla que teníamos, que era v es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Un concepto importante que surge de esta ecuación es lo que se conoce como la velocidad límite, que sería la velocidad máxima que se va a alcanzar cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, cuando dejamos que pase suficiente tiempo del objeto cayendo. Si pasa un tiempo muy grande, el exponencial de menos infinito pues tiende a ser 0, por lo que todo este factor pues se hace 0 y la velocidad límite o la velocidad máxima que va a alcanzar pues este objeto que cae va a ser simple y sencillamente masa por gravedad entre el factor de resistencia, o lo que es lo mismo, el peso entre el factor de resistencia. Es decir, que tanto el peso como la resistencia se tienen que igualar cuando se alcance esta velocidad límite. Aquí hay un poquito de información acerca de esta ecuación, igual en el Cengel, en las páginas 54 y 56. Como siempre, les agradezco mucho su atención y nos vemos en los videos de ejemplo. Hasta luego.